el temor en el electorado venezolano para que se reprima, se suprima o simple y sencillamente decida no participar por miedo al acceso a la información. Es una gran duda que yo tengo y se la quiero preguntar. ¿Cómo saber que usted no está buscando eso y su información es concreta? Voy a la pausa, regreso para escuchar su respuesta y sus comentarios, por favor. Ya lo saben, la invitación, mi cuenta en Twitter la tiene en este momento en pantalla, allá aparecerá, @FDelRincónCNN en Twitter, @FDelRincónCNN en Twitter. Estoy leyendo sus comentarios, ya regreso. CNE, Consejo Nacional Electoral, ¿es o no es? Sectores desconfían del organismo electoral venezolano. Waco, 1900. Aquí estamos viendo fotografías suministradas por mi invitado, el señor Anthony Daquin, en donde se encuentra, según él mismo me dice, en China con funcionarios cubanos cuando se está viendo precisamente la licitación y contratación de lo que sería la renovación del nuevo sistema de registro en Venezuela, del nuevo sistema de cedulación en Venezuela. Y cuando yo pienso, señor Daquin, que usted ha estado en contacto tan cercano con el gobierno venezolano durante el gobierno del presidente Chávez, descansa en paz, cuando lo veo con chinos, cuando lo veo con cubanos, cuando veo que uno de los problemas es el temor que tiene el electorado venezolano para salir a ejercer su derecho al voto, sobre todo si es en contra del oficialismo, le pregunto, ¿cómo saber que usted no es un agente de contrainteligencia tratando de generar zozobra con estas declaraciones para que el voto se limite y se tenga más temor? Le dejo la palabra para que nos explique el porqué. Es cierto que yo formé parte de los sistemas que asesoraron la implementación y modernización de los sistemas de cedulación. También es cierto que fui víctima de un secuestro. También es cierto que fui torturado. También es cierto que mi familia pagó cierta cantidad de dinero en efectivo para poder que yo pudiera ser liberado. Es cierto que también fui amenazado. Es cierto que a mi hija le colocaron una pistola en la cabeza. Es cierto que mi hijo tiene una persecución de los sistemas de inteligencia en Venezuela por parte de la Dirección de Inteligencia Militar como de la antigua Policía Política, la DICIP. Es cierto que también secuestró a la Policía Política en Venezuela, la DICIP, hoy en día SEBIN. Cuando yo caigo en desgracia es cuando yo me enfrento a los cubanos, cuando ellos intentan implementar un sistema que yo considero que viola la legalidad y los derechos de todos los venezolanos. En ese momento es cuando yo entro en desgracia con los cubanos. Tan sencillo como que vivo en el exilio, tan sencillo como que nosotros los exiliados, vivir en el exilio no es fácil, vivir como refugiado no es fácil. No eres ni un ciudadano completo, ni eres un inmigrante completo, estás en un limbo, no sabes cuál es tu estatus. Hemos sido abandonados, más de 1,5 millones de venezolanos en el exterior, hemos sido abandonados en limbo. Cierto. Los candidatos presidenciales no nos usan. Cierto, yo le voy a recordar la Guerra Fría. ¿Y sabe cuántos asilados, espías había en los diferentes países? En Rusia, en Estados Unidos. Es decir, yo se lo pregunto y perdóneme, señor Daquin, no lo tome personal, no lo tome personal. No, pero aquí hay que ser muy precavido. Me explico porque sí se genera zozobra y hay gente que si ya tenía miedo de votar, cuando hay estas declaraciones se duda. Y yo no tengo la certeza, y por eso le doy la palabra para que nos convenza a mí y a la audiencia de que en efecto usted no es un agente de la contrainteligencia con toda esta información. Ahora, de ser así, toda esta información que usted me dice es gravísimo lo que puede pasar en Venezuela. Somos un grupo de venezolanos que nos encontramos en el exilio y hemos venido haciendo una tarea muy de hormiga tratando de denunciar los elementos por los cuales la Mesa de la Unidad Democrática hasta hace poco no quería reconocer que era que existía la posibilidad y se ha mantenido un fraude. Pero nosotros podemos vencer ese fraude. Yo he llevado la batuta, tengo 3 años denunciando. Si yo fuera un espía, yo no hubiera entregado los contratos, sabiendo todos los riesgos que se implican. Yo he sido acusado de traición a la patria. Yo tengo un delito en Cuba. Yo tengo un delito en Cuba por haber entregado un contrato entre 2 gobiernos, entre la nación de Cuba y la nación de Venezuela. Yo tengo un delito en Venezuela. Estamos hablando de los sistemas de identidad en Venezuela, son sistemas de seguridad de la nación. Cuando usted entrega esa información, usted comete un acto de traición a la patria. Perfecto. Ya en este contexto, y después de escucharlo a usted, voy a marcar la siguiente pausa. Nos ha dado sus argumentos y sus elementos. Voy a regresar
para que finalmente usted, como ingeniero en informática, como especialista en este tema, con el conocimiento de la cedulación, que incluso me dio mucha gracia la cédula que me envió, como si yo fuera un ciudadano venezolano, le voy a dar la palabra para que nos diga entonces desde su perspectiva, tomando su palabra o dejando en la mesa esta justificación que nos da de no ser un agente de contrainteligencia, para que nos diga o le diga a la audiencia concretamente cuál sería su fórmula para evitar un presunto fraude a través de toda la data que se maneja. Marco la pausa y regreso con usted para que envíe este mensaje si es que lo tiene. Gracias por la explicación y no lo tome personal, es mi trabajo. No, en absoluto. Muchas gracias por la pregunta. Venimos entonces y le doy el resultado de la encuesta rápidamente de la pregunta sobre si confiar o no confiar, o confían o no confían en el CNE. Dicen que no confían en el CNE y temen un fraude. Ya regreso. Fórmula para evitar un presunto fraude. El líder ya no está. El candidato que representa a los hermanos Castro no tiene los méritos para gobernar a Venezuela. Hay mucho descontento de parte del oficialismo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a votar todos los venezolanos este domingo 14 de abril. Tenemos que ir a depositar nuestro derecho al voto. Tenemos que ir a defender nuestro derecho al voto. Si vamos todos masivamente a partir de las 2 de la tarde y le cambiamos las reglas y la estructura del juego al CNE para que no tengan la posibilidad de movilizar a sus ciudadanos, no sepan en tiempo real quién ha ejercido el derecho al voto y quién no lo ha ejercido, tenemos un pie adelante y estamos ganando la batalla. Lo segundo, tenemos que quedarnos en los centros electorales, tenemos que exigir la apertura de la totalidad de cada una de las mesas, esa supervisión del ciudadano, tenemos que hacer esa auditoría del ciudadano, hay que estar presente para que se pueda hacer la transmisión de cada una de la totalización. De esa forma le ponemos la vida difícil a los cubanos y de esa forma tenemos la posibilidad de salir adelante. Hay un camino, sí hay un camino, y por supuesto que desde el año 2004 el presidente Chávez ha sido revocado, él ya no está, el líder está ausente. Así que esta es nuestra oportunidad de oro. Señor Daquin, muchas gracias por la compostura a mis preguntas. Sé que eran difíciles, pero eran necesarias. Y me despido de usted agradeciéndole este tiempo. Se nos ha ido, pero pues estaremos hablando en una próxima ocasión, sin duda alguna. Es usted muy amable. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.